Nos acompaña Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, y gracias a usted por venir. Menudo lío se ha montado, porque el lío se ha montado. Ustedes seguramente tendrán otra opinión, pero mira que se está hablando en las últimas horas por parte de todos los partidos y analistas de las palabras de Abascal. ¿Lo esperaba el líder de Vox? ¿Le ha sorprendido? ¿Cómo ven ustedes esta controversia? Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a que la gran mayoría de los medios de comunicación se agarren a la anécdota, ¿no? Pero yo les he estado escuchando antes de entrar y he podido escuchar la valoración que han hecho ustedes de esas palabras. Y yo invito a la audiencia y a todos los que nos están viendo a que sean ellos mismos quienes vean ese vídeo de esa entrevista a Santiago Abascal, que no se vayan a la entrevista escrita, que se vayan al vídeo, sin intermediario, y que juzguen ellos mismos las palabras. Y si uno ve el vídeo, se da cuenta y entiende perfectamente que se trata de una frase formulada desde la metáfora y desde el sentido figurado. Ustedes que son periodistas entienden perfectamente el uso del lenguaje y no hace falta que yo se lo explique. Y han sido unas palabras que se han sacado de contexto completamente si ustedes ven el vídeo. Porque ahí lo que estaba denunciando Santiago Abascal es que evidentemente aquellos políticos que carecen de escrúpulos tienen una ventaja sobre los que tenemos un poquito de vergüenza, ¿no? Y esa ventaja siempre la van a tener. Y se formulan denunciando la impopularidad evidente y palpable de este gobierno en la sociedad española. Es un gobierno rechazado masivamente en las calles por parte de millones de españoles que están rechazando y denunciando la actuación de este gobierno. Es un gobierno que no puede poner un pie en la calle y se lo ha ganado a pulso. No puede poner un pie en la calle sin que le abucheen. Se trata de un gobierno con un presidente, el primero en la democracia que ha tenido que entrar por la puerta de atrás del Congreso a su propia investidura y que tuvieron que vallar las calles porque ellos mismos son conscientes de su impopularidad. Y lo que estaba diciendo Santiago Abascal con esas palabras era denunciar eso, evidentemente, desde la metáfora. Y a nosotros nos hubiera... Y a nosotros, no, perdón, un segundo. Sí. Y a nosotros, cuando yo les he escuchado, a mí me hubiera gustado mucho que ustedes hubieran manifestado la misma estupefacción, o por lo menos la mitad, cuando nosotros recibimos diariamente insultos en el Parlamento, en el Congreso, cuando recibimos agresiones físicas, ante lo cual asistimos a un sorprendente apagón informativo. Entonces a nosotros nos hubiera gustado mucho que ustedes manifestasen la misma estupefacción ante esos ataques reales, físicos, que de verdad padecemos en Vox y todos nuestros simpatizantes. Ahora escuchamos mis compañeros ya han conseguido para escuchar las declaraciones de Santiago Abascal, las teníamos en la pieza, las vamos a tratar de adelantar ahora. Simplemente cuando ha habido algún meeting donde se han producido incidentes, recuerden en Vallecas, lo hemos comentado y los analistas lo han criticado. Estas son unas palabras donde yo le pregunto si la metáfora usted recurría a esa figura para explicar las declaraciones de su líder, es la más adecuada, porque después hemos visto como hoy también Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, decía que eso era simplemente explicar cómo acaban los dictadores. No sé si Sánchez ya es un dictador, si va camino de serlo, pero en cualquier caso, ¿usted cree, en su opinión, le pregunto como portavoz de Vox en el Congreso, que poner la metáfora de cómo acaba Mussolini colgado después de la Segunda Guerra Mundial en Italia es la más acertada? Si quería decir otra cosa, aun criticando con toda dureza al presidente del gobierno, porque así en su opinión se lo merezca, no debería haber utilizado otra metáfora y una vez que la ha utilizado debería haberla retirado. Pues mire, yo no voy a tutelar a nadie, ni le voy a decir a nadie las palabras que tiene que escoger en una entrevista, evidentemente. Pero ya le adelanto, si lo que ustedes pretenden es que yo o cualquiera de los integrantes de Vox pidamos perdón por esas palabras, le insto a que no pierdan el tiempo y no lo intenten, porque no lo vamos a hacer. Y nosotros no vamos a pedir perdón a instancias de un partido como el Partido Socialista, que está pactando con los que han dado un golpe de Estado, que está soltando violadores, que recibe las gracias de un grupo terrorista islámico, de un gobierno que no tiene ninguna legitimidad para pedir explicaciones a nadie, ni tiene legitimidad para condenar a la violencia, porque precisamente va a amnistiar a los que la ejercieron durante mucho tiempo en Cataluña. Y no vamos a comprar ese marco mental en el que ustedes están introduciendo este debate, ni vamos a hacer como el Partido Popular, que agacha la cabeza y pide perdón cada vez que el Partido Socialista toca el silbato. Eso no lo esperen por nuestra parte. No, pero, y le repito, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que los españoles no son tontos
y a los españoles se les está mintiendo sistemáticamente. Aquí hay un presidente del gobierno que llegó al poder diciendo que no iba a hacer una cosa, que no iba a pactar con Podemos, que no iba a dejar que la gobernabilidad de España descansase en partidos separatistas, que no iba a pactar con Bildu. Y está haciendo todo lo contrario. Y nosotros compartimos y entendemos el hartazgo de la sociedad española, que está muy cansada de que se le mienta. Y eso es lo que se estaba poniendo de manifiesto. Evidentemente, yo no voy a tutelar a nadie, como le digo. Entiendo que el secretario o la portavoz de Vox no va a tutelar al presidente de Vox. Simplemente le decía, eso que usted ha dicho se puede mantener como crítica política, incluso aunque el presidente del Gobierno haya criticado desde el primer momento a Hamás y ustedes no lo oculten o por lo menos no lo digan pero la gracia ha habitualmente. venido de un solo lado. Bueno, sí, pero en cualquier caso el presidente del Gobierno y todos los gobiernos europeos han criticado a Hamás desde el primer momento. Luego es cierto que cuando hemos llegado a 5.000 niños muertos se ha criticado, y cuando se han llegado hoy a 9.450 niños muertos se ha criticado. Yo le decía que si la crítica que pueden ustedes hacer, como la que acaban de hacer, esté acertada o no, se puede hacer sin recurrir a la imagen gráfica de un dictador colgado de los pies en una plaza italiana. Si no es mejor utilizar otro tipo de argumentos. Pero si es que yo le repito que si ustedes lo que pretenden es que pidamos perdón por esas palabras, no lo vamos a hacer. No vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedir perdón, porque no hemos venido a pedir perdón ni al Partido Socialista, no hemos venido a gustarle al Partido Socialista, hemos venido a defender a los españoles. Y sinceramente, yo creo que en España están pasando cosas muy graves. A nosotros no nos invitaban mucho y a mí me gustaría aprovechar esta entrevista y me gustaría aprovechar que estoy en Televisión Española para explicar qué es lo que está haciendo Vox, que para eso soy la portavoz en el Congreso de los Diputados. Ahora le pregunto de Vox. Pasa que esta entrevista la habíamos pactado antes, por cierto, casi todas las semanas. Les invitamos desde septiembre y es la primera vez que viene. Nosotros les invitamos casi todas las semanas. Su presidente lleva invitado casi todas las semanas desde hace 5 años y aún estamos preparando o esperando la primera visita. Bueno, aquí estoy simplemente, pues por eso, pero simplemente le decía que es que ha pasado hoy, que no la hemos llamado porque esto ya ha pasado. Esta entrevista está pactada desde finales de la pasada semana y hoy ha pasado eso y todos los líderes políticos han hablado de esta cuestión y nosotros, desde luego, que no queremos que usted pida perdón. Simplemente le preguntamos, como ha estado ahora en el eje del debate político, su posición al respecto, pero me ha quedado claro que usted dice que no va a tutelar las palabras de su presidente. En cuanto a Feijóo, que se ha posicionado también sobre este asunto, y le pregunto también sobre otras cuestiones, dice que este tipo de expresiones, como las utilizadas por su líder, realmente al que benefician es a Pedro Sánchez, porque lo victimizan. Más allá de que ustedes no quieran retirar las palabras, ¿cree que puede haber un error estratégico, aunque sea, en utilizar una frase tan gruesa que pueda victimizar a su oponente político? Pues mire, ¿ustedes saben lo que da oxígeno a Pedro Sánchez? Pactar las comisiones del Congreso con el Partido Socialista. Pactar presidencias y vicepresidencias, facilitando también, porque eso lo ha hecho también el Partido Popular, facilitar presidencia de comisiones de Junts y del PNV. Eso es lo que da oxígeno a Sánchez, allanarle el camino en las instituciones para que siga degradándolas como hasta ahora. ¿Sabe lo que da oxígeno a Sánchez? Decir que de la amnistía ya no hay que hablar, que hay que hablar de otras cosas. Y aquí nosotros lo que observamos es una prisa por parte de muchos por instaurar una cierta normalidad, dar carta de naturaleza a lo que está haciendo el Partido Socialista y hacer como si aquí no hubiera pasado nada. Y pactar las comisiones, repartirse el plus que llevan el sueldo, ser presidente o vicepresidente de una comisión, un trámite más y aquí no pasa nada. Y aquí sí pasan cosas, porque estamos ante una situación que es verdaderamente anómala. Y no podemos entender que el Partido Popular se dedique a convocar manifestaciones los domingos y a indignarse mucho, con razón, porque lo que está haciendo el Gobierno es una absoluta bravuconada, y luego sentarse a pactar las comisiones de la presidencia y la vicepresidencia de las comisiones. Eso es lo que no tiene sentido. No vale manifestarse públicamente y luego repartirse la tarta en las instituciones. Y eso no lo entendemos nosotros, ni tampoco lo entienden los españoles, que lo único que esperan de sus representantes políticos y del Partido Popular es coherencia, y es lo que nosotros pedimos, porque si de verdad se creen esas denuncias, tienen que actuar en consecuencia. Nosotros sí nos lo creemos. Me pedía usted si podíamos escuchar el fragmento, una parte, no la literalidad escrita, sino la expresión que utilizaba, metafóricamente hablando, usted ha utilizado esa expresión, Santiago Abascal. La hemos sacado, la teníamos en la pieza, creo que la podemos ver, a lo mejor va un poco de, digamos, de metraje antes y después, pero usted, como quería que pusiéramos esas declaraciones, nosotros vamos a escucharlas. ¿Nos ven todos los españoles?
Sí, pero no puedo venderlo. Sánchez no tiene ninguno. No tiene ningún límite moral. No es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. Me refiero que es que nosotros no nos inventamos las declaraciones. Puede ser una metáfora, como usted ha dicho, pero es la metáfora que ha utilizado. Sí, bueno, y es la una ha puesto metáfora, pero es que pero es muy dura, ahora, yo recuerdo frases de Santiago Abascal muchísimo peores contra sí mismo. En el año 2017 y 2018 dijo que si no cumplíamos con nuestra palabra, si Vox no cumplía con su palabra, que nos echaran a la hoguera. Eso lo dijo Santiago Abascal. Evidentemente es en sentido figurado. Y le repito, que no hace falta que yo le explique lo que es la metáfora. Y le digo más, a nosotros nos apena muchísimo que ustedes dediquen minutos y minutos a lo que es una metáfora y una frase y no le dediquen el mismo tiempo a los ataques físicos y verbales que nosotros recibimos. Por cierto, nuestro fundador, Alejo Vidal Cuadras, ha recibido hace poco un tiro en la cabeza y no le han dedicado ni la mitad del tiempo que le están dedicando ustedes a una frase. Abrimos el informativo, no solo abrimos el informativo con eso, sino que además invitamos a Alejo Vidal Cuadras cuando se recuperase a venir y de hecho ha aceptado y de hecho vamos a entrevistar. Sí, pero yo llevo aquí ya muchos minutos y no me cambian de tema y yo creo que hay temas muy importantes que hay que poner encima de la mesa y yo de verdad estoy encantada de estar aquí en Televisión Española y quiero aprovechar la entrevista. Pero vamos a ver, si hoy están hablando todos los medios y todos los partidos, incluso su secretario general ha tenido que intervenir, es lógico que si usted aquí yo le invite. Y a Alejo Vidal Cuadras comentario, pero no dedicar la entrevista pero entera, no lo puedo traer directamente del hospital hasta que se restablezca, pero está invitado y va a venir. Y yo además le transmito a usted que vuelve a quedar Santiago Abascal invitado todas las semanas que quiera venir al programa, o por lo menos alguna de ellas. Habla usted de violencia. Lo de Ferraz, donde la policía tiene que impedir que no asalten la sede del PSOE, no fue violencia. La policía actuó correctamente impidiendo que los manifestantes más violentos pudiesen asaltar la sede de un partido político. Nosotros ya hemos ejercido acciones contra el ministro del Interior y contra el delegado del Gobierno, que es quien da las órdenes a la policía por su evidente desproporcionalidad. Allí hubo un día en Ferraz en el que vimos cómo se gaseaba a personas mayores, a menores, vimos a personas que estaban asistidas por respiradores en ambulancias y yo misma he estado allí muchos días y he podido hablar con los jefes del operativo del dispositivo que estaban allí. Y yo hablé con ellos y les dije que estábamos allí para manifestarnos pacíficamente. Le dije que nos avisaran en caso de que utilizasen antidisturbios, porque no se nos estaba avisando, y que nosotros mismos colaboraríamos para retirar pacíficamente a la gente y que nosotros ni participábamos ni respaldábamos esos actos violentos que puntualmente se han visto y que, por cierto, nosotros estamos muy interesados en saber quiénes son esas personas. Pero le digo que aquí ha habido, creo que son 30 y tantos días de protestas y aquí las dos únicas personas heridas en estos días han sido un alcalde del Partido Popular y Alejo Vidal Cuadras. Bueno, y varios policías y un alcalde socialista de Sanlúcar de Barrameda. Digamos que también ha habido agresiones. Pero es que estamos muy interesados, en saber quiénes son esas personas y por eso nosotros hemos registrado varias preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para dirimir estas cuestiones. Es más, el ministro va a comparecer y nosotros le exigiremos en sede parlamentaria todas estas explicaciones porque, como le digo, estamos muy interesados en saber quiénes son los que instigan estas acciones violentas que no cuentan con el respaldo de Vox. Pero que no cuentan con el respaldo de Vox. Pero no deberían haber sido ustedes más firmes porque las imágenes, usted me dice que fue allí, las imágenes de Javier Ortega Smith, exigiendo, pidiendo a la policía poco menos que una documentación de su placa por si actuaban de una manera violenta o demasiado agresiva contra los manifestantes. ¿Usted no cree que el lanzamiento de vallas, de botellas contra periodistas, contra policías allí es suficiente para que ustedes se hayan desmarcado desde el primer momento y aconsejado no ir hasta que no dejen de ir los violentos o se detengan los violentos? ¿No hubo una falta de contundencia para condenar lo que es una agresión evidente a la sede de un partido político? La policía no actuó correctamente, aunque ya puede haber algún exceso que lo investigarán en las comisiones, porque si no, esa turba ocupa una sede de un partido político y es posible que incluso la incendiara. Pero es que aquí de lo que estamos hablando es de manifestaciones espontáneas de los españoles. Y nosotros hemos ido allí puntualmente y yo he estado muchos días
apoyando a la gente que se estaba manifestando allí pacíficamente. Y yo le puedo asegurar, porque las manifestaciones empezaban en torno a las 6:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche, aquello transcurría con absoluta normalidad, incluso cuando había alguien que sacaba bengalas, que se ponía a pegar gritos, que se ponía violento, que zarandeaba las vallas, era el propio público, y cualquiera que haya estado allí lo ha visto, era el propio público el que acallaba esos actos que parecían violentos, e incluso enseguida la gente aplaudía y aquello transcurría con total normalidad. Y a una determinada hora de la noche había un grupo que, les repito, estamos muy interesados en saber quiénes son, que se dedicaban a violentar a la policía. Y yo he estado allí, he hablado con la policía, he estado hablando con la gente que se manifestaba allí, y aquello transcurría con total normalidad. Y eran manifestaciones de familia, donde había mayores y menores, y por eso a nosotros nos preocupa mucho determinadas actuaciones de la policía desproporcionadas contra un público que estaba manifestándose tranquilamente. El hecho de que ustedes repetidamente acusen a Sánchez de dictador es algo más que una metáfora. Estamos nosotros ya, por lo tanto, viviendo una dictadura. Aquí lo que está... Se puede expresar, ir a manifestación, expresarse en un medio de comunicación público, estar en el Congreso, ser elegido por sus electores. No es una exageración, me pregunto casi retóricamente, acusar de que en España está instalada ya una dictadura. En España lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, desde que Sánchez accede al poder, es decir, lo que ha hecho Sánchez es anestesiar todos los resortes del Estado democrático y de derecho. Y lo que han ido haciendo ha sido colonizar instituciones que debían ser neutrales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Es que los españoles no tenemos por qué conocer las inclinaciones políticas o ideológicas de los jueces. Es que eso es una anomalía y me parece esperpéntico que se hable de que es que este juez es más conservador, este es más progresista. No, es que los jueces deben ser neutrales y cumplir sus funciones. Y Sánchez lo que ha hecho ha sido colocar a exministros de su gobierno en el órgano máximo intérprete de la Constitución, en el Tribunal Constitucional. Poner a los suyos en la agencia F. Colocar a otra persona afín al frente del Consejo de Estado, que acaba de ser anulado, el nombramiento de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. Colocar a una exministra al frente de la Fiscalía General del Estado. Colocar a un letrado mayor del Congreso para que le dé luz verde a todo lo que presenten. Y esto se ha ido haciendo progresivamente durante mucho tiempo, de manera que ahora pueden hacer lo que quieran. Y entonces, ¿a eso cómo se le llama? Si uno toma para sí los poderes del Estado por la puerta de atrás, ¿a eso cómo se le llama? Pues, hombre, vamos a ver. De momento yo no le llamaría dictadura. Dos, dice usted que coloniza el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, de lo que se está quejando es que lleva sin renovarse 5 años. Y en cualquier caso... Porque el Partido Popular ha hecho lo mismo. Entonces ninguno ha cambiado el sistema. Pero ninguno del Pero entonces sería dictadura con el Partido Popular también. Y ustedes no decían que era una dictadura con el Partido Popular. Vamos a ver. Si ya hace 5 años colonizaron el Consejo el Partido Popular, será una dictadura también hace 5 años, si ustedes no lo han dicho. Está mal hecho por parte del PSOE y mal hecho por parte del PP. Y ninguno de los dos ha cambiado el sistema de elección de jueces para garantizar la independencia del Poder Judicial, porque a ninguno de los dos les ha convenido. Y ahora mismo tenemos 5 años de gobierno de Sánchez. Y yo le estoy relatando lo que ha hecho el gobierno de Sánchez. Sí, yo lo entiendo. Y me parece que la crítica... Es más, y nosotros nos hemos querellado hace unos días contra Pedro Sánchez en el Supremo. Sí, pero yo y la querella es pública y la pueden ver. Pero por eso, y fallará el Congreso, igual que ha fallado el Constitucional en ocasiones, o el propio Consejo, aunque esté ya 5 años caducado. Le digo que eso son decisiones que pueden ser criticables, incluso muy criticables en algún caso, pero que están hechas con las herramientas del Estado de Derecho, que a lo mejor es perfectible o directamente tiene imperfecciones que hay que modular. Pero de ahí a calificar a un gobierno que ha sido elegido como marca la Constitución, ustedes se definen como constitucionalista, que es que lo elijan los 350 representantes del Parlamento, que son los elegidos por los electores, por los ciudadanos. No sé, le pregunto de nuevo si es una exageración llamar dictador a ese presidente y dictadura al sistema en el que vivimos. Efectivamente, hay muchos españoles que han votado a Pedro Sánchez, pero no lo han votado para hacer lo que está haciendo, porque amnistiar a los que dieron un golpe de Estado no venía en ninguna página del programa electoral del Partido Socialista.
Y el hecho de que uno logre conformar una mayoría parlamentaria no legitima a nadie en ningún caso para hacer lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, que se ha apropiado de las instituciones que deben ser neutrales, que dijo que la amnistía no cabía de ninguna manera. Y yo recuerdo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decir, es que no sé cómo quiere que se lo diga, es que no cabe en la Constitución y ahora de repente sí cabe. ¿Por qué? Porque necesitan los votos, un puñado de votos de los separatistas para mantenerse en el poder. Eso lo está haciendo Sánchez. Y esto no acaba aquí, este es el primer paso, ya se lo han dicho los separatistas, que lo primero es la amnistía, pero luego viene el referéndum de autodeterminación. Y lo peor de todo es que aquí estamos en una nación con un gobierno que va sin rumbo, porque ni ellos mismos saben cuántas veces van a tener que seguir cambiando de opinión con tal de mantenerse en el poder, porque desconocemos todavía los chantajes a los que se van a ver sometidos. En este sentido, hay que recordar que tampoco conocemos el acuerdo de gobierno con Bildu. Entonces, esto es un caos institucional en el que nos está sumiendo este gobierno sin precedentes que no encuentra parangón en ningún otro país del mundo. Creo que Bildu ofreció los votos en contrapartidas, pero al margen de eso... No, tampoco lo sabemos, no conocemos el pacto. No puede ser eso criticable, lo que considera usted que es criticable, o con términos incluso mayores, si usted lo considera, pero no decir que no se está cumpliendo la Constitución, porque de hecho, en el único apartado donde no se cumple la Constitución es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero la Constitución se ha cumplido a rajatabla para, primero, el que saca más votos en las elecciones se presenta por primera vez, no consigue la confianza de la Cámara, se vuelve a cumplir la Constitución cuando el rey encarga al segundo más votado, y en este caso sí. Yo lo que pregunto es si lanzar ante la crítica, que ustedes tienen toda la legitimidad del mundo para dirigir al gobierno, pasar la raya y decir, usted es un dictador porque hace cosas que no anunció, y esto, por lo tanto, es una dictadura, si no es un mal ejemplo para la ciudadanía. No, porque hace cosas que no anunció, no. Porque está tomando para sí poderes del Estado, por la vía de la ilegalidad, falseando el Parlamento. Y, por ejemplo, eso lo vemos muy claramente con lo que hacen con determinadas leyes, por ejemplo, la ley de amnistía. Y este es un gobierno que se aprovecha de los grupos parlamentarios que le apoyan coyunturalmente para sacar adelante todas aquellas leyes que les convienen, eludiendo todo tipo de informes, todo tipo de consultas públicas, todo tipo de memorias, para sacar adelante sus leyes, falseando el procedimiento legislativo propio del gobierno. Eso lo hacen con las leyes que les interesa, porque las que no les interesan, como la ley de la ELA, la tienen en un cajón y no la sacan. Y es un gobierno que, como digo, está tomando para sí los poderes del Estado. La Constitución también dice que a los jueces les corresponde la exclusiva función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y lo que está haciendo este gobierno, y por eso, por ese motivo, entre otras cosas, nosotros interponemos la querella, es usurpar las funciones del Poder Judicial, diciendo que el sistema judicial que tenemos no vale, que la labor de los jueces fue inútil, que la de la policía tampoco, porque no ha servido para afrontar lo que ellos llaman como conflicto catalán. Y por eso tienen que intervenir extraordinariamente concediendo una amnistía que antes no cabía en la Constitución y ahora sí, pasando por encima de todos los informes, pasando por encima de la separación de poderes, pasando por encima de la Constitución, que lo primero que dice es que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Eso también lo dice la Constitución. Sí. Y si nos ponemos, sí, acabaríamos mañana. De momento España, de momento no se ha independizado ningún territorio español, ninguno. Pero es el próximo, sí, han dicho que es lo próximo que van a exigir y a nosotros no nos cabe ninguna duda de que si este gobierno... Yo lo único que digo es que cuando lo tiene exijan, que hacerlo para mantenerse en el poder, pues lo va a hacer, lo veremos porque en el lo ha Parlamento hecho y cuando llegue ustedes lo podrán criticar, pero lo cierto es que en este momento, en el único apartado que no se cumple la Constitución es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y eso sí que no me negará que no es culpa del Partido Socialista. También se excluyó expresamente del proceso constituyente, cuando se presentaron enmiendas, la amnistía como causa de exoneración de la responsabilidad penal. Y ahora dicen que como no lo prohíbe la Constitución expresamente, pues que cabe. Entonces, ese es el respeto que tiene el Partido Socialista por la Constitución. Dos preguntas y ya le preguntan los miembros de la mesa. La Constitución, ustedes dicen, presumen mucho, somos constitucionalistas, sin embargo se ha criticado, se le ha afeado por parte de dirigentes políticos de otras formaciones o incluso en medios, el hecho de que si son tan constitucionalistas
no estuviera en el día en que se cumplen los 45 años de la Constitución, por mucho que el que esté en ese momento coyunturalmente en el Banco Azul, de presidente del Gobierno, sea socialista. La institucionalidad, que ustedes también defienden, no es estar festejando la Constitución que ustedes manifiestan defender, aunque el presidente del Ejecutivo sea alguien que ustedes demonizan habitualmente. Nosotros el día de la Constitución asistimos en el Senado al izado de bandera, que simboliza a todos los españoles independientemente de su ideología. Y, como usted bien ha dicho, no acudimos al acto institucional en el Congreso. Donde estuvimos ese día fue en la calle con los españoles que habían salido ese día a manifestarse para denunciar la actuación de este Gobierno. Y nosotros, evidentemente, no vamos a participar de esa gran hipocresía que suponía ver al mismo Partido Socialista que pisotea todos los días la Constitución, celebrar el Día de la Constitución. Y es que aquí lo que estamos viendo es mucha prisa por normalizar una situación que no es normal, y por nuestra parte no van a obtener ninguna carta de naturaleza, ni vamos a participar de esa farsa y de esa hipocresía. Evidentemente. Una última cosa. En algunas manifestaciones de Ferraz se veían banderas españolas donde se leía de forma paisada: la Constitución destruye a la nación. Se le había quitado el símbolo constitucional con la corona de la monarquía parlamentaria a la bandera nacional, y se utilizaban expresiones y acusaciones contra Felipe VI, desde elementos de la derecha, o por lo menos que todo el mundo asocia con la derecha extrema. Desde su formación política, ¿hay alguna reacción o valoración de si hay elementos que estén faltando no al respeto, sino deteriorando la imagen con esos gritos de Felpudo VI, por ejemplo, la imagen de nuestro monarca, por simplemente dar la oportunidad a Pedro Sánchez de someterse a la votación en el Parlamento? ¿Vox qué defiende? La monarquía parlamentaria. El imperio de la ley, la monarquía parlamentaria y el orden constitucional. Eso es lo que defiende Vox. Si ustedes quieren relacionar eso de alguna manera con esas imágenes que, como digo, eran manifestaciones espontáneas a las que nosotros hemos acudido puntualmente para estar junto a los españoles, pues allá ustedes. Yo lo que le digo es lo que defiende Vox: el imperio de la ley, la sumisión al imperio de la ley por parte de los ciudadanos y de los poderes públicos, el orden constitucional, la unidad nacional y la monarquía parlamentaria. ¿El rey hizo bien dando la oportunidad a Sánchez de presentarse al Parlamento, o creen que no debe haberlo hecho? Hombre, como usted comprenderá, yo no voy a entrar a valorar las decisiones del rey. El rey cumple con su función y es lo que tiene que hacer, y por nuestra parte tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera. Vamos ya con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Raquel Ejilque. Buenas noches, señora Millán. En España hubo un consenso hace unos 20 años que permitió salvar muchas vidas, ¿no? Ese consenso se cristalizó en la Ley Integral contra la Violencia de Género. No es perfecta. Siguen muriendo mujeres, una a la semana, las siguen asesinando. Hay 50.000 mujeres que viven con alguna protección policial, lo cual en cierta manera es un fracaso, pero si hacemos la vista atrás de cómo vivían esas mujeres antes, que era agachando la cabeza, pues ha habido una evidente mejora, ¿no?, con ese consenso. Ese consenso luego tanto Ciudadanos como Podemos lo enriqueció, y por primera vez con la llegada de Vox ese consenso se rompe por diferentes motivos, ¿no?, políticos que ustedes en su partido han explicado. Sin embargo, en las instituciones, el día 25N lo pudimos ver, ni siquiera ese consenso se escenifica mínimamente, ¿no? Y Vox va con otras pancartas o se aleja de las pancartas. Le voy a hacer una pregunta muy corta, ¿no? Muy directa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues yo se lo explico. Esas cifras que usted ha dado, que son verdaderamente un drama y una lacra, avalan lo que ustedes niegan, y es que esa ley de violencia de género y ese pacto no está sirviendo para rebajar el número de víctimas. Sí está sirviendo. Y estamos viendo, hombre, este año hay 55 mujeres asesinadas. Pero 1000 desde que hay registros. Y cada año vamos a más. ¿A usted eso no le parece una lacra? Sí, y pero una desgracia? Se puede mejorar, pero ¿por qué se apartan de esas pancartas? Se lo estoy explicando. Entonces, después de muchos años, tenemos el beneficio del tiempo para saber qué es lo que falla y qué es lo que no. Es evidente que estas leyes están fallando en algo. ¿Cómo es posible que todos los años se destine cada vez más dinero al Ministerio de Igualdad, hasta 570 millones de euros,
y que no haya sido posible rebajar en un solo dígito el número de víctimas. Y el 25 de noviembre, que se conmemoraba el día contra de lucha contra la violencia a las mujeres, nosotros nos apartamos de esa pancarta porque estamos ante un gobierno que es el principal responsable de que hayan soltado violadores, de que haya agresores sexuales que se han visto beneficiados en su condena. Y eso el propio gobierno lo llama efectos indeseados. Oiga, ¿cómo puede llamar usted efectos indeseados de la ley a que se le rebaje la condena a depredadores sexuales y que los pongan en la calle? Eso lo ha hecho el ministerio de Irene Montero, lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Y que este gobierno tenga la cara de plantarse con una pancarta por la protección de las mujeres, pero si los primeros que las están desprotegiendo son ustedes. Esas pancartas también las muestran en los gobiernos del Partido Popular, en ayuntamientos gobernados del Partido Popular. No es una cuestión voy a entrar si el PP quiere comprar el marco mental de la izquierda, allá ellos, ya lo han hecho, nosotros no lo vamos a hacer y estamos denunciando esto. Y nosotros lo que decimos es que hay que proteger a las víctimas de violencia, independientemente de su sexo, independientemente de su parentesco, y lo que no se puede hacer es establecer víctimas de primera y de segunda. Y que todavía haya mujeres que sufran violencia es una verdadera lacra. ¿Pero qué me va a contar a mí como mujer? Pero lo que se está viendo es que estas leyes no están funcionando y para lo que sirven es para crear una multiplicidad de entes administrativos por los que se pierden los recursos y que no llegan a quienes tienen que llegar, que es a las mujeres que necesitan esa ayuda y ese respaldo por parte del Estado. Y por eso nosotros no compartimos esas pancartas con el Gobierno, porque nos parece de una gran hipocresía y de tener la cara muy dura. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando el señor Abascal hace unas declaraciones como las que hemos comentado en Argentina y todos los focos se dirigen al Partido Popular en las horas posteriores, e incluso el presidente del Gobierno en el acto que ha tenido hoy en la presentación de su libro apela al Partido Popular como poco menos que cómplice de lo que hace Vox. ¿Ustedes lo interpretan como poco un error estratégico? Es decir, que le dan cierto... ceban de alguna manera las posiciones del Partido Socialista, dividiendo lo que debería ser la oposición, tanto de PP como Vox, contra lo que usted ha relatado como, en fin, varios dislates por parte de este Gobierno. ¿No cree que al final las consecuencias son peores para la opción que puede ser la alternativa del Gobierno socialista? Pero es que ahí el problema no es que Sánchez diga lo que diga. Sánchez puede decir lo que quiera. El problema está en que el Partido Popular se cree lo que le dice el PSOE y que cada vez que recibe una crítica del Partido Socialista agacha la cabeza y pide perdón. Entonces ese es el problema, que tenemos a un Partido Popular que no se cree lo que dice y que sucumbe bueno, y que le teme y que le teme y que le teme al partido. Ya, pero sale Sánchez criticando esas palabras y acto seguido sale Feijóo condenando las palabras del señor Abascal. Oiga, que lo que no se puede hacer es agachar la cabeza ante el Partido Socialista, porque no se puede contentar a quien no se quiere contentar nunca. Y no se puede pretender obtener los votos de quien no te va a votar nunca. Y hay que estar firme en lo que uno cree y no sucumbir a lo que le diga el Partido Socialista cada vez que pitan. Bueno, pero una manera de mantenerse firme en las posiciones del Partido Popular no significa que tenga que secundar lo que dice Vox. Claro, quiero decir que puede mantener sus posiciones y, sin embargo, criticar lo que es, en fin, un determinado comentario que no se corresponde. Evidentemente, claro. Pero lo que no es normal es que cada vez que el Partido Socialista llama al orden al Partido Popular, ellos muy obedientemente agachan la cabeza y piden perdón. Y es que no hay que pedir perdón al Partido Socialista, que está cometiendo las mayores bravuconerías que se pueden cometer. No hay que pedir perdón. El Partido Popular está en su perfecto derecho de actuar así. A lo mejor no se creen lo que están diciendo. Y yo no voy a entrar en las estrategias internas de cada partido. El Partido Popular no lo ha dicho, lo ha dicho el señor Abascal. Sí. Eso lo ha dicho el señor Abascal. Que sí, pero que lo que yo estoy diciendo es que el Partido Popular lo que hace es agachar la cabeza cada vez que el Partido Socialista se lo pide. Y por eso han salido criticando las palabras de Santiago Abascal. Porque obedecen al dictado de lo que le dice el Partido Socialista. Buenas noches. En esta curiosísima dictadura bajo la que vivimos, usted es absolutamente libre para decir que ha sido una metáfora lo que ha dicho el señor Abascal, y yo para mantener que es una incitación al odio. Dicho esto, a mí me gustaría saber, puesto que esa metáfora entiendo que se refiere a ese componente dictatorial del señor Sánchez para acabar como Mussolini colgado de los pies,
¿En qué se parecen Sánchez y Mussolini? Pues mire, ¿sabe lo que es una incitación al odio? Y yo, no, como le digo y he dicho anteriormente, no voy a comprar el marco mental en el que ustedes han decidido mover Yo estoy hablando por mí, debate. yo no obedezco a ninguna consigna. Yo hablo por mí. Como pluraliza, entonces, digo... incitar al odio es irse al Congreso de los Diputados y decir que somos parásitos. Eso lo dijo el señor Pablo Iglesias. Incitar al odio es irse al Congreso de los Diputados, señalar a toda la oposición, como hizo el señor Sánchez, y decir que había que levantar un muro porque nosotros poco menos que no nos merecíamos ni la existencia. Incitar al odio es decir que hay que ir a Vallecas, como puso un individuo contra el que emprendimos acciones legales, y que había que hostigar a Vox. ¿Y qué pasó en ese mitin? Que nosotros recibimos pedradas. Incitar al odio es sí, lo contamos en este mismo estudio ese y en discurso todos de los medios. criminalización constante de Vox diciendo que nosotros somos fascistas, que nosotros somos neonazis, que nosotros legitimamos la violencia contra las mujeres, que nosotros somos machistas. Eso lo tenemos que escuchar nosotros a diario en el Congreso de los Diputados. Eso es incitar al odio y eso tiene consecuencias, porque cuando nosotros nos vamos al País Vasco a hacer un mitin o a hacer nuestra campaña, resulta que lo que recibimos son pedradas, como una diputada nuestra a la que le abrieron una brecha en la frente y salió un miembro del gobierno diciendo que eso era mentira. Y eso también tiene consecuencias. Nosotros nos vamos a Cataluña a hacer campaña y se nos suben todos, en nuestras furgonetas a agredirnos. Unos más que otros. Eso Pero es usted condena los odio. ataques a las sedes de las casas del pueblo del PSOE, a la vez que se producían los incidentes de Ferrat, que también recibieron pedradas, pintadas, amenazas y agresiones. Usted las condena Pues yo no sé si explícitamente. usted ha escuchado lo que nosotros llevamos repitiendo mes y medio, y es que esos actos violentos no cuentan ni con el amparo ni con el respaldo de Vox. ¿Cómo quiere que se lo diga? No, pero bueno, usted lo que me está desmintiendo es que eso sea incitación al odio, lo que ha dicho señora Abascal esta mañana. Y yo, permítame que discrepe, insisto, usted está poniendo una serie de ejemplos con los que yo no comparto. Bueno, usted puede ¿vale? discrepar, está en su perfecto derecho. Igual que esta misma tarde y yo también militantes estoy en de mi perfecto derecho de nos decir lo que estoy amenacen diciendo. a periodistas con lo mismo, en las redes sociales y diciéndonos, y tú también deberías acabar colgado de los pies, como me ha pasado a mí mismo hoy, eso es incitación al odio. Y le digo que es incitación al odio lo que nosotros recibimos a diario. Por lo tanto, si lo es conmigo, lo será con el presidente del gobierno, con más motivo, y lo que le estoy ¿no? diciendo, y ya he explicado las palabras de Santiago Abascal. Que son metafóricas. Sí, porque si uno ve el vídeo, entiende perfectamente que a lo que se está refiriendo es al rechazo masivo que suscita este gobierno en la población española. Pero el ejemplo que se pone es el que es. Entonces ustedes se cogen con papel de fumar determinadas palabras y tienen una doble vara de medir absolutamente para todo. Sí. Pues nosotros ya le digo que ni vamos a comprar su marco mental ni vamos a aceptar esa doble vara de medir. Me va a disculpar y ya termino. No pluralice porque yo condeno todas las agresiones. Todas. Las agresiones violentas, todas. Y me parece no me habrá escuchado a mí justificar ninguna. Y me parece estupendo. Y las incitaciones al odio también. Pues me parece maravilloso. Javier, última pregunta. Sí, muy buenas noches, señora Millán. A mí me gustaría insistir en el asunto del Partido Popular, porque da la impresión, usted me lo podrá renegar, pero la impresión que tenemos es que el deterioro de la relación de Vox y el Partido Popular es muy serio y va a mal, ¿no? Y el hecho es que ustedes gobiernan juntos en varias comunidades autónomas, algunas muy importantes, como Valencia, por ejemplo, o Castilla y León. Bueno, todas son muy importantes. Y yo recuerdo además la advertencia que hizo el señor Abascal en el debate de investidura al Partido Popular de que si tramitaba la ley de amnistía en el Senado, eso tendría consecuencias en los gobiernos que mantienen las comunidades autónomas. ¿Hasta dónde puede llegar ese deterioro de la relación entre el Partido Popular y Vox? ¿Se puede poner en peligro los pactos en alguna de las comunidades autónomas? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues mire, nosotros llevamos muchísimo tiempo pidiéndole al Partido Popular una acción coordinada desde las instituciones para parar al Partido Socialista y parar, en este caso en concreto, la ley de amnistía. Y nosotros llevamos muchísimo tiempo con la mano tendida. El problema está en que si al otro lado no hay ninguna mano que te responda, es totalmente inútil. Y lo que nos encontramos en el Congreso, que es una de las instituciones de la cual nosotros queremos sacar adelante ese frente institucional, nos encontramos con que, como he dicho, el Partido Popular pacta las comisiones con el Partido Socialista. Es que se han repartido las presidencias y vicepresidencias, que se han sentado a hablar y han dicho, yo me abstengo aquí, tú te abstienes aquí, le damos una presidencia a Junts, otra al PNV, y eso es lo que nos encontramos. Y nos encontramos con que se llaman las manifestaciones los domingos y luego dicen que ya no hay que hablar de la amnistía, que hay que hablar de otras cosas. Entonces, lo que nosotros nos estamos encontrando es que a Génova ha llegado un Partido Popular empeñado en alejarse de Vox y en aproximarse al Partido Socialista, como, por otro lado,
en tiempos no muy pasados han manifestado algunos representantes del Partido Popular. Como usted dice, es verdad, gobernamos en 5 comunidades autónomas con el Partido Popular. Nosotros allí tenemos una responsabilidad con los españoles que nos han votado, y ahí lo que nos hemos encontrado son a dirigentes del Partido Popular dispuestos a colaborar y a hablar. Y uno de los ejemplos de esa colaboración son los presupuestos que en estos días se están aprobando en colaboración con el Partido Popular, que se están sacando a medidas históricas, se están rebajando impuestos, se está rebajando el gasto político. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, va a tener el mayor presupuesto en sanidad, se están destinando ayudas extraordinarias a los agricultores, es decir, se están sacando adelante medidas muy beneficiosas con un Partido Popular que ha demostrado colaborar, y por lo tanto es con ellos con quien hablaremos, porque hemos constatado que con Génova es imposible. Pues aquí lo dejamos. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí la noche en Muchas 24 horas. Muy buenas noches. Hasta aquí el primer tramo de la noche en 24 horas. Enseguida analizamos la teoría del día, que viene movida tras las palabras de Abascal, Sánchez en Argentina.